repasar los principales asuntos de la actualidad política con la diputada de Unión, Progreso y Democracia, que es doña Rosa Díez. Aprovecharemos también su presencia para abordar la convulsión interna que vive esta formación con solo 2 años de vida. Los militantes que abandonan sus filas critican la falta de democracia interna y el alejamiento de UPyD de sus principios fundacionales. Rosa Díez, ¿qué pasa en su partido? Pues no pasa nada. Pasa que en este partido, que es joven y es nuevo y es pequeño, hay una máxima fundamental que es una máxima democrática, ¿no? Que es que las reglas se aprueban y se aplican a todos y por igual. Hay quien piensa que la democracia es que cada uno haga lo que le dé la gana. Nosotros pensamos que no, que la democracia se aplican las normas a todo el mundo y por igual. Todo el mundo es libre de entrar en una organización, pero después tiene que respetar las reglas del juego. ¿Pero le preocupan lo que usted... No, para nada. ¿No le preocupan absolutamente las nada. críticas que ha habido y No. de las, digamos, las salidas tampoco del partido? No. No le preocupan. No. Pues vamos a ver si esa cosa está tan consolidada. Vamos a ir a la actualidad política. La actualidad política es, yo creo, fundamentalmente en este momento, el caso Faisán, que es un escándalo de inmensas proporciones. Y yo creo que, Ana, ¿verdad?, hay alguna novedad grave. En la prensa de este miércoles ya, la primera página del diario El Mundo, vamos a verla por un momentito, dice este periódico, después lo desarrollamos en el resumen de prensa del final del Diario de la Noche, que Camacho, es decir, el secretario de Estado de Seguridad, llamó a Hidalgo, al director general de la policía, al móvil secreto que usaba ETA. El secretario de Estado contactó al menos 3 veces con el director de la policía a través de ese mismo número que después las fuerzas de seguridad encontraron al etarra y Urrebaso. El teléfono de Camacho figura en la parte reservada del sumario y fue investigado por el chivatazo, a pesar de que ayer, el lunes, lo negó el ministro Rubalcaba. En el editorial de algún dato más el diario El Mundo, los agentes detectaron que el número de teléfono al que el etarra dijo que llamaba durante la tregua correspondía al director de la policía. Lo utilizaban contadas ocasiones, sobre todo para comunicarse con ETA. A ese número, probablemente pinchado por orden judicial, llamó al menos hasta en 3 ocasiones el secretario de Estado. Un teléfono para comunicarse con ETA y también con el número 2 de Interior. Eso es lo que dice el diario El Mundo. En fin. Bueno, a mí me parece ¿Qué me dice, doña Rosa? A mí me parece este tema, el tema del Faisán en su conjunto y todas las cosas que se van sabiendo últimamente, me parece uno de los escándalos más graves de la democracia. Lo he dicho con anterioridad, a decirlo aquí esta noche, y sigo insistiendo en ello. A ver, este no es un tema que supera a Interior. Esta es una cuestión de Estado. Estamos poniendo en crisis, se ha puesto en crisis el Estado de Derecho. Y esto no es ya algo de lo que solamente el ministro de Interior tenga que dar explicaciones, porque yo creo que en nuestra joven democracia española ha habido muy pocas veces en el que se haya vulnerado o aparentemente vulnerado de tal manera la regla del juego democrática. Probablemente. Pues probablemente, ¿no? Y quizá algún otro acontecimiento después, ¿no? Pero en todo caso, todo lo que va apareciendo es de tal gravedad, a mi juicio, que el Gobierno de la Nación no se puede esconder ni detrás del Ministro del Interior, ni el Ministro del Interior se puede esconder detrás de esto que llaman un proceso judicial abierto. Esto tiene unas características de carácter político gravísimas. Y diré más, la actuación de la Fiscalía, porque claro, que no se nos olvide que es el fiscal el que quiere cerrar el sumario, el que ha pedido que se cierre. La actuación de la Fiscalía salpica directamente al Gobierno de la Nación. Al Gobierno, no al Ministerio del Interior, ni al número 2, ni al número 3. Al Gobierno. Esta es una cuestión de Estado gravísima que no se puede seguir negando y que merece, por respeto al Estado democrático y al Estado de Derecho, una explicación política a los ciudadanos, más allá que lo que se resuelva en los tribunales. Hombre, lo primero que tendría que hacer el Gobierno es dar instrucciones a quien corresponda para que no se tape, sino al contrario, para que se vaya hasta el final. De que inmediatamente se vaya, pero este sumario está en el cajón del señor Garzón. Está en el cajón del señor Garzón y está con una petición de la Fiscalía de que se archive, de que se cierre, porque claro, es que igual los ciudadanos, bueno, claro, los que leen determinados periódicos o escuchan determinados medios de comunicación, a lo mejor no saben lo que es el caso Faisán o el bar Faisán y creen que estamos hablando de gastronomía o de caza o de yo qué sé, porque eso ha ocurrido que hay medios que no han hablado del asunto, pero aquí estamos hablando de un asunto en el que lo que está aprobado... Estamos hablando de colaboración con banda armada por parte de la cúpula policial. Pero Germán, fíjate, lo que está aprobado
es que hubo chivatazo de un policía a unas personas que estaban en el bar para que a su vez pasara la información para que los etarras no vinieran y no fueran detenidos. Eso está probado en el sumario. Y lo que el fiscal dice es que como está probado eso, porque no dice el fiscal que no esté probado, pero no se sabe quién llamó y como no se puede averiguar, pues que se cierre el asunto. Claro, es que es gravísimo. Y dice, oiga, está probado que se ha hecho una cosa gravísima, que es que alguien ha avisado para que no se pueda detener. Entonces, claro, por otra parte también es una burla terrible a la policía, a la gente que está arriesgando cada día su vida por proteger la libertad de todos los españoles. Hemos oído a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil hablar de alta traición. Claro, es que, en fin, me parece gravísimo, muy grave. Pues vamos a ver, vamos a otras cuestiones de la actualidad política actualmente. Tenemos todo el debate del aborto. ¿Cómo? Bueno, ahora está un poco calmado, ¿no? Lo del aborto. Quiero decir, ahora está en el Senado la ley que salió del Congreso de los Diputados, volverá al Congreso de los Diputados. ¿Por qué piensa que de ser un delito que tenía una despenalización en algunos casos, el Gobierno lo ha convertido en un derecho? A ver, yo creo que ha habido creo, ¿verdad? Esto que voy a decir, lo primero es una suposición, por tanto, pues es subjetiva, por tanto puedo estar equivocada. Yo creo que el Gobierno sacó este tema cuando el Partido Socialista no lo había llevado en su programa electoral por ver si podía repetir la historia de la legislatura pasada, enredarnos, ¿no? Sacar asuntos que no habían formado parte ni de un debate preelectoral, ni formaban parte de una demanda social en ese momento, léase ley de la memoria histórica, léase matrimonio homosexual, es decir, cuestiones que, en fin, que tiene interés que las debatamos, pero que se sacan de tal manera que no quieren un acuerdo, sino que quieren provocar y dividir. Yo creo que el Gobierno creyó que este iba a ser un tema simpático y que iba a ser un tema de opinión pública favorable y que iba a ser un tema que iba a permitir que nos distrajéramos en estas cuestiones, confrontando en vez de argumentando, y dejáramos de hablar y de preocuparnos de otras cuestiones muy importantes y muy preocupantes y muy cotidianas. Le pasaron dos cosas. Primero, que creo que algunos no caímos en la trampa de hacer el debate antes de que el Partido Socialista presentara y el Gobierno su proyecto, y les dijimos, cuando lo presentéis os diremos lo que pensamos, entonces no nos enredamos previamente. Y segundo, que la crisis económica fue de tal calibre que no han podido evitar que nos preocupemos de lo cotidiano. Pero su posición, se le ha ido de la mano al Gobierno. Mi posición, bueno, nosotros, Unión Progreso y Democracia, ha hecho una enmienda a la totalidad y ha pedido la devolución de la ley, porque en el fondo esta es una ley que solo surge primero por esa frivolidad de querer distraer, que esto sí que es subjetivo, pero lo que voy a decir a continuación no lo es, porque el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación ha banalizado el hecho mismo del aborto. Este es lo más grave de todo, la banalización del hecho del aborto, que les ha llevado a considerarlo un derecho. O sea, a ver, un drama no puede ser nunca un derecho. Tú tienes que regular, cualquier Estado democrático tiene que regular lo que no es delito, aquello que la ley no prohíbe, que por tanto no es delito. Y ahí hemos de buscar el consenso máximo posible entre nosotros. Acordemos lo que no es delito, que nunca sustituirá lo que moral, ética, personalmente tú puedas decidir al respecto. Acordemos eso. Pero no podemos acordar que sea un derecho a abortar. Primero, porque el Parlamento ni el Gobierno tiene la capacidad para establecer derechos positivos nuevos. Los derechos positivos están en la Constitución, están en el ordenamiento internacional, y lo que hacen las leyes nacionales es regular y garantizar el respeto de esos derechos. Primero, que es una cuestión muy importante porque es muy intervencionista, porque el que proclama derechos nuevos se cree con el derecho también a quitarte otros derechos. Bueno, primero eso. Y segundo, un aborto nunca podrá ser un derecho. Derecho a abortar, ¿pero qué es esto? Finalmente, doña Rosa, la cadena perpetua ha salido ahora con motivo del brevemente, por favor, porque se nos ha echado el tiempo. En la resolución de nuestro primer congreso apostamos por la cadena perpetua revisable. No era un momento de debate, como ha dicho el presidente Zapatero, oportunista, sino oportuno. Yo creo que ese es un debate que tenemos que hacer sin ningún tipo de complejos ni de prejuicios. Se llama cadena perpetua revisable, que es el modelo europeo, que es, en fin, como una especie de contradicción en sí mismo, porque si es revisable no es perpetua, pero que tiene un elemento importantísimo para los grandes delitos, que serán los que tendremos que definir cuáles son. Y es que no hay reducción automática de la pena.
¿Qué es lo que ocurre? Porque la reinserción es un valor que hay que perseguir y que yo estoy de acuerdo en que siga formando parte de nuestro entramado. Además, pero la reinserción significa que la revisión no sea automática, es decir, que no te reduzcan la pena automáticamente. Hay solicitud de perdón a las víctimas. Es que hay mucho. Efectivamente, o sea que tenemos que establecer quién está reinsertado y tenemos que revisar en los grandes delitos antes de aplicar una reducción si se ha producido las condiciones. Entonces, nosotros lo hemos planteado, como digo, en la resolución de este primer congreso que tuvimos en el mes de noviembre, seguimos planteando que eso es necesario y además me molesta muchísimo que ante cualquier cuestión que uno plantee, la acusación sea de que es oportunista. Oiga, dígame si está en contra y dígame por qué. O dígame si está a favor. Pero no me hable de la coyuntura, porque entonces no vamos a debatir de nada. No podemos debatir ni de energía nuclear, porque siempre se monta una bronca. Primero se la montan dentro de los dos grandes partidos, después ya se la montan uno contra otro. Ni de aguas, ni de educación, ni de nada en este país. No se puede debatir de nada. Muchísimas gracias, doña Rosa. Lo mismo. Encantado de tenerla aquí.